Hola amigos, buenas tardes. Hoy os quiero hablar un poco sobre cambio climático, porque recientemente el máximo representante de la ONU, el secretario general de la ONU, ha lanzado una frase muy gorda, muy apocalíptica. Ya, ya que en vez de hablar ya de lo que se ha ido hablando hasta ahora, de calentamiento global, pues ha hablado de ebullición, o sea, como si estuvieran hirviendo, en vez de calor, estuviera hirviendo. Pero no os tenéis que alarmar, porque este es un mensaje muy falseado y cada vez va peor este mensaje. Buscan meternos miedo. Por ejemplo, en las noticias que salen por la televisión, pues aparecen los mapas de tiempo y en estos mapas, pues los ponen muy rojos, con unas temperaturas tórridas, que parece que estemos encima de un mar de lava, que nos estemos abrazando. E incluso si comparáis con los mapas de tiempo de muchos años anteriores, pues se pintaban los mapas más o menos de unos colores verde, amarillo, no eran los rojos o las naranjas que dan imagen de una calor intensa, de un infierno, por decirlo de alguna manera. Nos están transmitiendo unos mensajes falsos, nos quieren meter miedo con lo del cambio climático. Y ahora con lo del cambio en ebullición, es decir, hirviendo, tal como ha señalado el secretario general de la ONU. Pero esto no es verdad, porque los que son autoridad en este tema son los científicos. Los científicos están muy marginados y no se los deja hablar. Hay muchos científicos muy preparados que saben mucho sobre ese tema y a estos son los que se les tendría que consultar y pedir su opinión. Eso de los cambios climáticos en el mundo de la Tierra ha existido desde siempre. Hace millones de años, cuando había los dinosaurios, pues se supone que hacía un clima muy tropical, era muy caluroso y llovía mucho. Y de esta manera crecía mucho la vegetación que podía alimentar a unos animales muy grandes como eran los dinosaurios, que tenían que consumir mucho alimento, tenían que consumir, pues, comer mucha vegetación. Y también había los dinosaurios carnívoros que tenían que comer a los otros dinosaurios vegetarianos que eran mucho más grandes. Pero había agua en abundancia y había vegetación en abundancia. Y no era un cambio climático preocupante ni nada por el estilo. Además, no hace muchos miles de años, pongamos aproximadamente unos 15.000 años atrás, pues todavía había las glaciaciones aquí en Europa. O sea, el hielo llegaba ya a casi tocar África. Luego el tiempo mejoró un poco en el sentido que se volvió más cálido y fue derritiendo el hielo y ahora solo queda la capa de hielo de la que hay en el Ártico y en la que hay en la Antártida. Y hace unos pocos años, unas décadas, que se decía que se iban a derretir los casquetes polares, el hielo cayó en el polo norte y el polo sur, y esto haría subir el nivel del mar. Y la realidad es que el nivel del mar sigue siendo el mismo que hace 100 años atrás, por ejemplo. No ha variado nada. En todo caso, incluso los casquetes polares, el hielo que hay en el polo norte o polo sur, por ejemplo, en el caso de la Antártida, la capa de hielo incluso se ha incrementado. Hay mucho más hielo. O sea que en vez de calentarse el planeta, más bien parece que se está enfriando un poco. Y el hemisferio norte, pues esta gigantesca isla que es Groenlandia y que es prácticamente toda de hielo, pues también hay más hielo que nunca. Yo personalmente soy un medidor del tiempo. Yo sé cómo ha ido cambiando el tiempo. Yo sé cómo ha cambiado prácticamente toda la vida, o toda mi vida. Ahora tengo 60 años y sé de los cambios de temperatura que han habido, porque yo siempre he trabajado en la intemperie. He trabajado de albañil, he trabajado más de 20 años de albañil en la intemperie. He estado con pico y pala, cavando zanjas para hacer los cimientos. He estado, por ejemplo, haciendo tejados. Normalmente los tejados suelen hacerse en verano, porque los clientes, los particulares, cuando quieren hacer reformas de tejados
o cambiar su tejado o hacer otro tejado nuevo, prefieren que se haga en verano. ¿Por qué? No solo porque el día es más largo, porque si se hace en invierno, los tejados como son pendientes, hay el riesgo de caerse y accidentarse. Y claro, los clientes no tienen problemas. Por lo tanto, lo de hacer los tejados siempre suele hacerse en verano. Y en la construcción, el gremio del que yo procedo y del que he estado más de 25 años, pues trabajamos más de 10 horas diarias. Sí, que oficialmente son 10 horas. Las 8 horas son las que se trabajan, las 10 horas de más que se hacen es por costumbre, porque se considera que el albañil no ganaba poco dinero, pero se trabajan más horas. Y esto de trabajar en verano a sol, 10 horas o más, es una cosa terrible, muy cansada, que la vives cada día. Pero los albañiles normalmente somos personas que somos muy fuertes, de gran resistencia física. Nos vamos adaptando. Yo recuerdo unos veranos de calores espantosas, muy espantosas. He trabajado algunos años con temperaturas rozando los 40 grados, incluso más de 40 grados. Y no es como ahora, que han salido unas leyes que dicen que si se pasa de los 40 grados, pues no se puede trabajar. Pues yo trabajaba igual. Y ya recuerdo de algunos veranos que eran de verdad, que eran muy calurosos, ¿no? Como era una calor espantosa. Y la gente no se alarmaba por esto, se lo tomaba como algo normal. Y si tengo que comparar los últimos años, incluso puedo decir que estos últimos años los inviernos han sido más frescos en comparación. O sea, yo soy testimonio de esto, lo sé. También en los últimos años, por ejemplo, he trabajado en la jardinería. He estado haciendo trabajos de desbroces forestales, desbroces de campos, desbroces de parcelas, y esto lo tienes que hacer al aire libre. Y también he podido palpar la temperatura, es decir, yo soy como un termómetro. Y la conclusión que saco es que no hay que alarmarse. Hay algunos años que el tiempo es más fresco, otros más caluroso. El tiempo siempre es variable. Lo mismo que hay algunos años que llueve poco y otros que llueve de manera intensa. Por tanto, no es razón de preocupación. En vez de dejarse asustar por estos mensajes de cambio climático, de medio ambiente, de la Agenda 2030 que busca ponernos miedo, ¿por qué nos quieren poner miedo? Porque nos quieren hacer cambiar. No quieren que usemos el coche, por ejemplo. No quieren que hagamos unas determinadas cosas y sobre todo nos quieren joder a impuestos con la excusa de cambio climático, como la excusa del medio ambiente. Pues es para esto, para meternos miedo y para transmitirnos el mensaje de que es falso, de que el que contamina paga, que en realidad no es esto. Ahora, por ejemplo, se están haciendo algunas ciudades que según con qué coches no puedes circular por el centro y tienes que hacerlo con coches que tengan muy bajas emisiones de carbono o que sean eléctricos, que serían cero emisiones de carbono. Pero hay un gran engaño con esto. Porque fijaos, ahora en estos momentos, estos días es noticia de que en Grecia, en Italia, han habido unos incendios devastadores. Que esto sucede en los veranos en muchas partes del mundo. Siempre hay noticias de grandes incendios, de incendios que duran días, de incendios que se queman grandes extensiones de terreno, mucho territorio. Y estos incendios, imaginaos la cantidad de dióxido de carbono que lanzan a la atmósfera. Si los incendios pueden provocar un lanzamiento de dióxido de carbono a la atmósfera, que pues sea, por ejemplo, así, ¿sí? Pues el dióxido de carbono que lanzan los vehículos, los coches convencionales que los que hemos usado hasta ahora es ni un grano en comparación, inexistente, insignificante. Y además hay que tener en cuenta que la naturaleza se regenera, siempre se ha ido regenerando. El dióxido de carbono también tampoco es una cosa que sea una cosa muy mala para la atmósfera. Pero en todo caso, si queremos tener una atmósfera limpia de dióxido de carbono, lo que hay que hacer es plantar muchos árboles y hacer una red de tuberías que lleven agua para regar estos árboles, para crear zonas verdes. Y estas zonas verdes regeneran el aire, lo limpian. Pues se trata de esto. Y esto es lo que va mejorando el clima. Y esto no es complicado de hacer.
estos terrenos que han sido quemados, ahora por ejemplo, lo que se está quemando en Grecia o en Italia o no sé qué parte de África, en Tunisia o en Argelia, también están ardiendo los bosques y los montes ahí. Estos territorios, bosques, campos, montes, pues una vez quemado, esta ceniza es como un abono y esta tierra se volverá a regenerar. Con la lluvia, como pasó el tiempo, volverá a estar verde, volverán a crecer nuevos árboles y así se va regenerando la naturaleza. Pero el hombre puede hacer que la naturaleza acelere su proceso de limpieza, su proceso de regeneración, y es plantando más árboles, es creando más zonas verdes. Esta es la solución. Y esta solución es más fácil que nunca, porque tenemos los medios y tenemos la tecnología para hacerlo. Si vais por internet y lo sabéis buscar bien, veréis alguna especie de vehículos, como unos tractores, que atrás tienen como una especie de máquina que va acabando el agujero y al instante planta el árbol. Y va tirando, va tirando. Y en un momentito ya ha plantado unos montones de árboles. O sea, no hay problema para reforestación forestal. No hay problema, se pueden mover a plantar árboles. Pero eso no interesa. Hace muchos, muchos años atrás, que también se producían incendios en verano, muchas veces eran causados. Y eran porque se necesitaba terreno para urbanizar, para construir viviendas, para hacer casas, chalets, pisos. Y claro, se necesitaba que estos terrenos se puedan ser edificables. Y una solución era provocar un incendio y ahora que ya se ha quemado toda la zona, pues la arreglamos un poco y la ponemos en condiciones de hacer más vivienda y así el pueblo, la ciudad pueda ir creciendo más. Es una de las cosas que se hacían. Y ahora los incendios parece que son provocados expresamente para meter miedo con lo del cambio climático. Y además, fijaos en las dificultades de apagar los incendios. Porque si están reventando las presas, las están derribando, las están destruyendo, el agua de cuando llueve no queda almacenada y a través de los ríos se va hacia el mar y nos quedamos sin agua. Y aquí hay cosas que son hechas de manera intencionada. No hay ningún peligro de comercio de cambio climático y la Tierra no va a evoluir. Y tenéis que escuchar a los científicos, conocer las opiniones de la gente experta que entiende sobre este tema. Yo me acuerdo de un científico muy famoso, muy conocido, catalán, que se llamaba Joan Oró. Lo repito, Joan Oró. No sé si lo conoceréis. Era un científico catalán que trabajaba para la NASA. Y no sé si en su momento fue diputado de Convergencia o tenía algún vínculo con el partido de Convergencia de Jordi Pujol. Y en esto me refiero más o menos por ahí a los años 80. Y él hacía unas predicciones del futuro. Y decía que el mundo estaría más limpio que nunca. Se podían hacer zonas verdes, plantar árboles. El medio ambiente estaría más limpio que nunca. La calidad de vida en el medio ambiente sería mucho mejor porque todo estaría más limpio y porque tenemos la tecnología para hacerlo, porque era posible. Estas eran sus predicciones. Y también decía que podían mejorar la calidad de vida de la gente porque se podían cultivar mejores alimentos, se podían producir mejores alimentos con el trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, con lo de la tecnología que ayudaría mucho y esa tecnología cada vez está más avanzada. Hacía un marco muy optimista de lo que sería el futuro. Yo creo que tiene razón. Y ahora pensar, el resto del mundo no preocupa esto del medio ambiente que tanto quieren imponer aquí en Europa a la Agenda 2030. Ellos producirán, la producción, pues naturalmente requiere energía y esto pues quema dióxido de carbono. Pero claro, este dióxido de carbono ya ha dicho que se puede regenerar y se puede tener una atmósfera mucho más limpia y esto es posible. Por tanto, os tenéis que informar bien, no tener miedo, reclamar al gobierno, reclamar a los políticos, pero son todos unos embusteros. Los políticos de día, los partidos políticos son mafias que hacen lo que les dicen los que están en la cúpula del partido. El resto de políticos hacen lo que están, los que les dicen la cúpula del partido, porque si no, no viven. Y los que viven, viven bastante bien. Por tanto, no les conviene cabrear. Y los que están en la cúpula del partido,
hacer lo que les dice ciertos poderes económicos muy fuertes que quieren unos cambios sociales que a los ciudadanos no nos beneficia y además que van contra la ciencia. Por esto es importante que os informéis bien, que despejéis este miedo con la excusa de cambio climático que me están infundando ahora y que reclaméis lo mejor para vosotros, que no os dejéis arrebatar vuestras libertades y que hagáis de vuestra vida la finalidad de poder tener una vida mejor, que de esto se trata. Y esto es lo que tenéis que hacer y saber. Claro, esto lo sabemos cuatro gatos que están bien informados, como es mi caso. Y por esto os hago este vídeo, para que os podáis informar y sepáis realmente cómo está la cosa. O sea, no tengáis miedo y tranquilos. No miráis la tele, lo de los cambios climáticos y de estas historias, porque ahora ya habéis visto, han hecho unos días de mucho calor, ahora dicen que vendrán unos días de lluvia, que bajarán un poquito las temperaturas. Sí es cierto que ha hecho una calor muy fuerte, pero yo os he dicho, yo soy un medidor del tiempo, pero como he trabajado muchos años a la intemperie, siempre he podido medir el tiempo de una manera natural. Y os puedo decir que un tiempo muy caluroso es la antesala de que va a venir un tiempo muy frío. Puede venir un invierno muy frío. Ahora que hace mucha calor. Entonces, preveníos. Tener los medios de calefacción preparados para el próximo invierno. Procuraros leña. Procuraos, pues, que no pasáis frío el próximo invierno. Porque el gobierno os va a joder. Ya sabéis cómo os ha jodido con los precios de la energía. Y muchos estáis en esto que se llama la pobreza energética, que es provocada. Preveníos, porque puede venir un frío muy fuerte. Pero bueno, esto es lo normal. Hablando de frío, hace unos pocos siglos, en Inglaterra, Londres, la capital, donde pasa el río Támesis, pues había hecho un frío muy intenso que el río Támesis se había congelado. Estoy hablando de Inglaterra, de Londres. Y la capa de hielo del río Támesis medía unos metros de grosor, unos metros, por lo que ya podéis haceros la idea del frío que hacía así tampoco unos pocos siglos. Y aquí en España, en los últimos 100 años, se han llegado a temperaturas de más de 50 grados, según a qué sitios. Han habido épocas de una calor espantosa que ya nadie recuerda, pero las hubieron. Y a esto hay que ir tirando de hemeroteca, informarse con las estadísticas que ha sido así. No estamos en el peor de los mundos. Lo que pasa es que nos están pintando el peor de los mundos y nos están impidiendo expresamente que podamos tener un mundo mucho mejor. Y esto es lo que está pasando. Bueno amigos, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy y nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós amigos.